es en Cristo, con Cristo. Ya sé por qué no contestan. Porque ya dicen, no, pues decimos que sí y al rato el pastor ya nos va a demostrar que no. No, si no se trata de que ustedes se sientan evidenciados por algo que hacen o no hacen. Aquí la situación está en que la Escritura nos dice que tenemos que andar en Cristo. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y yo pienso que se van a identificar. Y habrá algunos que estén caminando bien con el Señor y quizás ni cuenta se dan, pero su corazón, su vida, da evidencia de que camina con el Señor. Le voy a invitar a que me acompañe al libro a los Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 4. ¿Ya lo tiene? Efesios 4:1. Por eso yo, está hablando el apóstol Pablo, prisionero en el Señor, les ruego a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En esta serie, va a ser prácticamente nuestra base bíblica, este capítulo de Efesios 4. Y mire, vamos a comenzar, como decimos, por el principio. El apóstol Pablo, usted conoce su historia. Siendo Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, un hombre que amaba a Dios profundamente, un hombre creado en la cultura judía, la cual pues tenía por norma, enseñar desde pequeños a los niños todo lo que tenía que ver con la ley, con el Antiguo Testamento. Así creció. Él fue un leal servidor de la religión que profesaba, porque era lo que creía. Sin embargo, llegó un momento en que fue alcanzado por el Señor, lo que nos indica que ser un buen religioso no determina que estemos caminando con el Señor. Conoce mucha gente religiosa, ¿sí o no? Pero ¿cuántos de estos religiosos realmente no solo no andan con el Señor, sino que en ocasiones ni siquiera lo conocen? Y el apóstol Pablo nos muestra cómo desde su encuentro con el Señor en ese camino a Damasco, pues la vida en ese momento, Saulo de Tarso, luego Pablo, el pequeño, así se traduce, pues su vida dio un cambio radical. La gratitud que tenía de saberse redimido, de haber alcanzado misericordia, le llevó a un andar con Cristo hasta el final de sus días. Y mire, esto es algo que tenemos que empezar a considerar. ¿Cuántos de nosotros tenemos gratitud por lo que el Señor ya hizo por nosotros, para nosotros? Porque el más grande regalo que tenemos los creyentes, los hijos de Dios, es saber que somos salvos por gracia. Y ese es un don divino, es un don de Dios. ¿Usted es salvo, mi hermano? ¿Usted es hijo de Dios? Imagínese qué tamaño de regalo tiene, que solamente nos quedaría decirle que gracias. Cuando a usted le obsequian algo, ¿qué dice? Gracias, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo, él está haciendo evidente su gratitud. Y eso lo hizo que todos los días de su vida, a partir de su encuentro con Jesús, honró su llamado, su llamamiento, su vocación, como en alguna de las traducciones que ustedes tendrán, dice ahí, vocación. Él tuvo una pasión inquebrantable de predicar el evangelio, de edificar a la iglesia. A eso fue llamado. Y así fue como llevó el evangelio, estableciendo iglesias en la región de Asia Menor, a pesar de todo. Persecuciones de los judíos, decía él, de los míos, ¿verdad? El rechazo natural de los que no conocían al Señor. Todas esas inclemencias que tuvo que pasar a lo largo de su vida ministerial, y nada hizo que él dejara de cumplir con su ministerio. Casi al final de su carrera, estando encarcelado en Roma, ya por
al final, casi 2 años. Él los últimos 2 años los pasó encarcelado, pero ya no en una prisión, sino en una casa alquilada donde ahí podía él pues ser vigilado, pero al mismo tiempo tuvo la oportunidad de seguir trabajando para el Señor. Él tenía la ciudadanía romana, apeló al César y por esa causa lo llevaron allá a Jerusalén y luego a Roma. De tal manera que en este tiempo, insisto, al final de su carrera, escribe las últimas cartas a Éfeso, a Filipos, a Colosas y a un siervo de él y amigo consiervo llamado Filemón. ¿Qué indica esto? Que nada podía evitar que a Pablo continuar cumpliendo con el llamado que el Señor le hizo aquel día en el camino a Damasco. Él mismo escribe a su discípulo Timoteo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, de la descendencia de David, conforme a mi evangelio, por él soporto sufrimientos hasta prisiones, como si fuera un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Este es 2 de Timoteo 2:8. Para Pablo era un privilegio, mis hermanos, lo que estaba pasando en su vida. Cuando él dice la palabra preso, le voy a decir qué significa preso. El vocablo en griego es desmios, indica una persona atada, encadenada, cautiva, sin propia voluntad. Fíjese lo que está diciendo Pablo. O sea, él tenía esa capacidad de decir al Señor: Señor, yo no tengo voluntad delante de ti, hágase tu voluntad en mí. ¿A cuántos de ustedes les gustaría no tener voluntad propia? Pues a ninguno. Todos tenemos una voluntad. Y si alguien más le dice: ¿sabes qué? No vas a hacer tu voluntad, tú vas a hacer mi voluntad. A ver, yo le digo a usted, a cualquiera de ustedes: a partir de hoy tú vas a hacer mi voluntad. ¿Me va a decir qué le pasa, pastor? ¿Sí o no? Pues ni que fuera Dios. Pues sí. Pero si Dios le dice, ¿qué le va a decir? ¿Qué te pasa, Dios? ¿Verdad que no? Bueno, Pablo estaba convencido que estaba preso, sin voluntad propia, delante de Dios. Para Pablo, su convicción de estar ligado a Jesucristo en todos los sentidos y áreas de su vida fue lo que permitió, o lo que le permitió andar con él, caminar hasta el final. De ahí que con la frase: por eso yo preso en el Señor, Pablo está expresando una idea que se puede apreciar en 2 contextos. Hay 2 contextos. Primero, su convicción y sentido de pertenencia a Jesucristo. Y esto es bien importante. Él sabía que Jesucristo era el que normaba su vida, le pertenecía. Y esto es muy importante para nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen un sentido de pertenencia a Jesucristo? De que nada de lo que son, nada de lo que tienen, nada de lo que pueden ustedes permitirse vivir es de ustedes. Es difícil. Es difícil pensar que mi voluntad tiene que estar cedida a la voluntad de Dios y que yo no tengo nada. Es más, no soy nada. Bueno, él tenía ese sentido de pertenencia. ¿Por qué? Pues porque se reconocía como un redimido, comprado por su amor, por su misericordia, por su gracia, y eso literalmente lo hacía estar cautivo en Cristo. ¿Usted cree que el Señor está esperando que nosotros tengamos ese sentir de Pablo, de estar cautivos en Él? De tener la convicción de que le pertenecemos a Él y que Él puede hacer de nuestra vida lo que a Él le plazca. ¿Usted qué cree? No los veo muy convencidos. No los estoy regañando, mis hermanos, y apenas empezamos la serie. Bueno, ese es el primer sentido que nos da la palabra preso. El segundo era que físicamente sí estaba encarcelado, o sea, estaba preso. ¿Pero por qué? Por causa de predicar el evangelio, por la defensa de su fe. Por eso decía él a Timoteo: estoy preso y me tratan como malhechor, pero por causa de Cristo. Pero para Pablo jamás fue un impedimento esto para poder seguir caminando con él. Mire, lo que para otros podría ser causa de vergüenza, para él era un privilegio ser considerado digno de ser perseguido por seguir a Jesús, por servir a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese sentir?
Porque no estaba preso por hacer su voluntad, no estaba preso por haber delinquido, no estaba preso por hacer algo indebido. Tal como los demás apóstoles, que ser perseguidos, agredidos, violentados, aún morir por Jesús fue el más alto honor. ¿Se acuerda cuando Pedro con Juan y algunos apóstoles se predicaban y les dijeron, ya les dijimos que no prediquen en ese nombre? Están conmocionando la ciudad. ¿Qué le dijeron? ¿Acaso será mejor obedecer a los hombres que a Dios? ¿Y qué hicieron? Finalmente los llevaron al tormento del látigo, 40 latigazos a cada uno. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Reprender a Satanás? Satanás me está agrediendo. No, salieron felices de haber sido dignos de ser agredidos, de ser vituperiados por el nombre de Jesús. Cualquiera de ellos yo creo que tenía presentes estas palabras de Jesús de aquel sermón del monte: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan. Qué importante. Si te persiguen, si te insultan mintiendo, qué bueno. Pero ¿qué tal que es verdad? Por eso dice, y mientan, y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Gócense, mis hermanos, si por causa de Cristo ustedes tienen esa persecución social a la cual todos estamos expuestos. ¿A cuántos no los han perseguido socialmente? ¿A cuántos no les han cerrado las puertas de su casa? ¿A cuántos su familia no les ha dicho hasta aquí, no quiero saber nada de ti porque ya cambiaste las cosas que te inculcamos? O sea, todo eso, mis hermanos, le hace a usted, ahora sí que va en camino de ese galardón, tal como los profetas anteriores nos sucedieron. Mire, ¿a quién se está refiriendo cuando dice así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes? A Elías, a Jeremías, a Isaías, hombres de Dios que dieron su vida por el Señor, y le está diciendo a los apóstoles, si a ustedes los persiguen, siéntanse bienaventurados. Andar en Cristo, mis hermanos, es una decisión que tiene que estar afirmada en la fe. ¿Tiene usted fe? ¿Sí o no? Y eso no es fácil. ¿Usted cree que es fácil vivir por fe? No es fácil, mi hermano, porque se requiere de convicciones muy firmes, y estas convicciones nos tienen que llevar a los hechos. O sea, tiene que haber fruto perceptible de lo que profesamos, tiene que verse evidencias prácticas de lo que creemos. El andar con Cristo no se puede hacer evidente solamente a través de emociones, demostrar cambios parciales del carácter a conveniencia. Aquellos que dicen, bueno, pues sí, yo me entrego al Señor, pero esta área no quiero que me la toquen. Aquí no entra, Señor, porque esto es algo que me pertenece. No se puede suplir el andar en Cristo solamente con actividades religiosas o incluso sirviendo. Hay quienes creen que el servicio les hace dignos delante de Dios. Y no es así, mis hermanos. El cumplimiento de algunos deberes cristianos, el andar con Cristo va más allá de todo esto. Andar con Cristo comienza desde lo más profundo del corazón, manifestado en obediencia, en sujeción, en humildad, en amor. ¿Qué significa esto? Hacer evidente el carácter de Cristo. ¿Sabía usted que desde el momento que usted llegó a la fe, nació de nuevo? ¿Quién nació de nuevo? ¿Quién es regenerado por el Espíritu de Dios? Bueno, en ese momento usted comenzó a ser tratado por Dios para que el carácter de Cristo comience a ser parte de su vida. Finalmente ese es el propósito, que el carácter de Cristo sea el que impacte la vida de los demás a través de su vida. Que usted mengue para que Jesucristo sea exaltado. Andar con Cristo, mis hermanos, es dar testimonio constante de una vida de fe a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias que se van presentando, porque estamos convencidos de la soberanía de Dios. Estamos convencidos que Él está por encima de todas las cosas. Confiamos en que Él tiene el poder para poder solucionar cualquier situación.
Y como dijeron aquellos 3 amigos de Daniel, y si no, seguiremos confiando en el Señor, afirmados en la fe. ¿Sí saben a quiénes me referí? Mesac, Cedrac y Abednego, ¿sí? ¿Qué les dijeron? Si no te hincas delante de esta estatua al sonido de las trompetas, serán enviados al horno de fuego. ¿Qué dijeron? Nuestro Señor es poderoso para librarnos de ti, oh Rey. Y si no, de todas maneras no nos hincamos. De ese tamaño es la fe que tenemos que evidenciar. De tal manera que andar en Cristo, mis hermanos, convencidos de todo esto, es de gran valor para la vida de la iglesia, no solamente para tu vida personal. Porque esto va a ser un testimonio para afirmar a quienes te están viendo, a quienes tienen detrás de ti, comenzando por tu propia familia, que te vea afirmado en tu fe, convencido de lo que crees. Por eso, los hechos de Pablo, su testimonio, el fruto durante su andar en Cristo, fue lo que le daba más peso y valor a sus consejos, a sus exhortaciones a la iglesia. Él tenía la autoridad moral y espiritual para poder mostrar el camino. ¿Tú cómo vives tu fe, mi hermano? ¿Cuál es el resultado de tu obediencia? ¿Qué te da autoridad moral para dar un consejo o hasta para emitir un juicio? Porque somos muy buenos para juzgar. Somos muy buenos no solamente para juzgar mal, también para criticar, para señalar, hasta para difamar. Sin embargo, cuando tú estás caminando con el Señor, cuando tienes ese discernimiento del propósito de Dios en tu vida, tú vas a tener que hacer los cambios necesarios para que tu vida le dé un soporte moral y espiritual y puedas bendecir a las personas que están en tu entorno. ¿Cómo vives tu fe? Dice Pablo, les ruego, siguiendo el contexto, a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. La palabra ruego es una palabra que representa como una llamada de atención, como con la intención de producir resultados en la conducta de alguien. También tiene el sentido de alentar, de animar, de exhortar. Yo les ruego, yo les animo, yo les exhorto. Mire, Pablo a través de las cartas continuamente hacía esto. Y siempre su exhortación era para que se condujeran dignos al llamado que como hijos de Dios tuvieron cada uno de las personas a las cuales Pablo les hablaba. Vaya conmigo a 2 de Tesalonicenses 1, por favor. Para que vea cuál era la preocupación, entre muchas otras, de Pablo para con la iglesia. 2 de Tesalonicenses 1:11 dice: con este fin oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda buena obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces era una preocupación constante de Pablo el que tuviésemos una actitud digna, una conducta acorde al llamamiento, a la vocación a la que fuimos llamados. Digno. Mire, mi hermano, la palabra digno significa vivir y pensar congruente a la fe que usted profesa. ¿Cuál es la fe que usted profesa? Conforme al Evangelio de Cristo. No podemos desviarnos de ahí. A veces sentimos o pensamos en la fe como en algo así como muy superficial, como medio romántico. Así que no, sí, la fe y así como que viene y se va. No, mi hermano, la fe es algo que tiene que ser tangible. Y la fe tiene que ser en Jesucristo y afirmada en su Evangelio, en armonía a las demandas de la palabra, al consejo de Dios. Eso es vivir y pensar con dignidad.
A los filipenses les da este llamado, dice, solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Nuevamente, en esta carta a los filipenses, dice, para que sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. El mensaje no cambia. ¿Usted cree que eso también es para nosotros? Leí Filipenses 1:27 para los que anotan. Por eso dice él, como es digno de la vocación. Bueno, al principio de esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, Pablo revela esas bendiciones celestiales que Dios por su gracia y buena voluntad otorga al hombre en la salvación, en Cristo. ¿Se acuerda usted de estas bendiciones celestiales? Desde el arrepentimiento, la salvación, la justificación, bueno, todo eso que ya estudiamos, esa es la vocación. Entonces Dios hace un llamamiento a los redimidos a ser dignos, y esto significa a ser santos. O sea, define la naturaleza del que hace el llamado. ¿Quién hace el llamado a ser dignos? ¿Quién es? Dios. ¿Y él qué es? Es santo. De tal manera que cuando el Señor dijo, sean santos así como yo soy santo, ¿a qué se está refiriendo? No está refiriendo al hecho de que nos sintamos dioses. Está hablando que aprendamos a apartarnos de lo que Él ya nos apartó. Ser santos es ser apartado por Dios, apartado para Dios, apartado de pecado, y eso es lo que hace que nosotros podamos vivir una vida digna de acuerdo al llamamiento que nos ha hecho. Por eso, este ruego es una exhortación a los hijos de Dios para que anden, para que caminen conforme al llamado de su nueva naturaleza. ¿Usted tiene una nueva naturaleza en Cristo, sí o no? Entonces, ¿para quién es este llamado? Diga, para mí. Con confianza, dígalo. Porque y esto es aunque usted no lo crea. Es más, aunque no quiera. Si usted es hijo, esta palabra es para usted. Andar, de la palabra peripateo, de donde viene periférico, se traduce como caminar alrededor y entre. Es andar por todas partes, por el contexto que significa transitar como corresponde al Evangelio de Cristo en todas nuestras actividades. O sea, hacer cristianos de 365 días al año, no cristianos de domingo, de jueves, de cuando como, de cuando me reúno con los hermanos, porque aquí todos nos vemos súper espirituales. Hay atención a la palabra de Dios, adoramos al Señor, oramos unos por otros, pero aquí habla de un transitar, mis hermanos. ¿Dónde vamos a hacer nosotros más evidentes ese transitar? ¿Dónde vamos a hacer más evidentes nuestra vocación? ¿Dónde cree? ¿Aquí o afuera? Afuera. Aquí nos vamos a gozar, aquí nos abrazamos, aquí nos venimos ¿a qué? Incluso a edificar, ¿verdad? ¿Qué dice Colosenses 2:6? Lo voy a leer. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. Mire qué palabras de Pablo. De la manera que han recibido a Cristo, así anden en Él. ¿Cómo lo recibió usted? Porque de como usted lo haya recibido, va a ser su caminar. Si usted lo recibió como Redentor, Salvador y Señor, si usted lo recibió como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, como el camino, la verdad y la vida, así tiene que andar. ¿Cómo lo recibió usted? ¿O solamente fue un momento emocional donde le dijeron, no, mira, Cristo te ama, si tú te acercas al Señor, si tú lo aceptas, dice, tú lo aceptas como Señor, te va a ir muy bien, se van a resolver todos tus problemas y hasta te vas a ver guapo y tantas cosas y promesas falsas? ¿Quieres recibir a Cristo? No, pues claro, ¿quién se sesga? Repite esta oración, que ni siquiera es tu oración. Y la repites y te dicen, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. Sí, cómo no.
Qué manera tan cruel de hacer que alguien se vaya al infierno. Y lo digo con todas sus palabras. Porque para que tú recibas al Señor como Salvador y Señor, tiene primero que ser confrontada tu vida de pecado, para que te arrepientas, para que tú puedas abrazar el perdón del Señor y así el Espíritu Santo comience a tratar contigo. Entonces, ¿cómo recibiste al Señor? Así va a ser tu caminar. No como quienes al haber cerrado su corazón, rechazando la provisión de Dios por gracia en Cristo, pues siguen en sus pecados. Su vida no ha sido regenerada y por eso están sin dirección. Y su andar, su caminar es errado, es confuso y con un destino de perdición. ¿Cómo andábamos antes, mis hermanos? Tirando para todos lados y sin atinarle nada. ¿Sí o no? Y algunos profesábamos religiones o filosofías que parecía que nos hacían andar rectamente. Cómo nos parecíamos a un cristiano. Pero yo le voy a decir algo. Ponga usted en una, así como aquí esta línea recta de este piso, ponga usted un clavito ahí y amarre un hilo y lleve solo por todo el surco que está recto. Pues tiene un destino recto. Nada más amarre otro hilito y sepárelo 2 milímetros aquí en el clavito. Durante mucho trayecto parece que van juntos, pero se van a empezar a desviar. Y al final el destino es totalmente otro. Así puede ser la vida de una persona religiosa, así puede ser la vida de una persona que presume de buena conducta, de esos que dicen, ay no, mira, qué hombre, se quita la camisa para dársela a otros, se va a ir al cielo con todo y zapatos, qué bueno es, qué buen padre, qué buen esposo, Pues sí, mis hermanos, moralmente para los hombres es un hombre bueno, pero para Dios no deja de ser un pecador que necesita arrepentirse. ¿Está de acuerdo conmigo? Pues aunque no esté. Porque el andar del creyente debe ser recto y por el camino angosto, el que lleva a la vida eterna, sendas derechas, rectas, genuinas, que pueden ser imitadas, pero no pueden ser reemplazadas. Por eso el llamado a la iglesia es para correr la carrera de la fe como verdaderos redimidos de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que nos pueden mostrar cómo hacer evidente nuestro andar con Cristo. Vamos ahí. Mire, el primero que vamos a leer es cómo andar en nueva vida. Vaya conmigo a Romanos 6:4. ¿Usted tiene una nueva vida en Cristo? ¿Sí o no? Romanos 6:4 dice así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquí está hablando de una muerte espiritual donde somos inmersos en Cristo Jesús. No confundir con otro tipo de palabra, ¿verdad? Dice, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El Señor nos vino a dar una vida nueva. Y en la conducta que se desprenda de esta vida nueva va a ser el resultado de la convicción que usted tenga de quién lo rescató, de la santidad de Dios, de la gratitud que usted tenga por el sacrificio de Cristo en la cruz, de ver el tamaño de la salvación tan grande que le redimió y que le dio un destino eterno. ¿Sí ha usted considerado la grandeza de la salvación en Cristo Jesús, mis hermanos? ¿Lo que costó nuestra redención? Bueno, la conducta que se desprenda de este caminar en vida nueva es la evidencia de que ha nacido de nuevo. Esto no se lo podríamos pedir a alguien que no conoce a Dios, por más que se esfuerce. Convicciones que se van a manifestar en una vida consagrada, pero hacer la voluntad de Dios. Esta consagración, de lo que hemos hablado tanto, es lo que va a impactar tu entorno. ¿Y cómo lo va a impactar?
favorablemente, para bien, va a bendecir, va a ser testimonio, va a reconciliar a los que te ven con Dios. Es la nueva vida que hace la diferencia, la que sorprende. Mira, ¿por qué sorprende? A veces los primeros que nos sorprendemos con la nueva vida en Cristo somos nosotros mismos. ¿No te sorprende que ya no vives como antes? ¿No te sorprende que ya no piensas como antes? Nada más piensa un poquito. ¿Cuánto? ¿Te parece un año? ¿6 meses? ¿O cuando aún no conocías al Señor? Lo que el Señor ha hecho en tu vida. De repente empiezas a hablar y dices, caray, ¿soy yo? Reaccionas de una manera diferente. Ya no tienes esa mirada, ya no tienes esas palabras. Y dices, híjole, ni yo me reconozco. Bueno, qué bueno que no te reconozcas tú. Te sorprende a propios y a extraños, ¿verdad? Esa es la conducta, la nueva vida que ofende a quienes aún no entienden por qué tú eres así. Ahora se ofenden porque tú no vas, porque tú no invitas, porque ya no eres divertido. Pues vamos a invitarlo. No, ya se convirtió eso de, creo que le dicen aleluyos. ¿Y qué crees? Ya nada de nada y ahí se la pasa con su familia y es medio mandilón, así como le ayuda a su esposa hasta lavar los trastes. ¿Tú crees? No. Ya su esposa, no, antes, cómo le gustaba comer carne humana como a nosotras, ¿verdad? Pero sí, el lavadero, el chisme, ¿verdad? Pero ya no, mira. Bueno, sorprende y ofende, porque la gente se ofende cuando ya no ve que tú eres igual a ella. ¿Y sabes qué? Te quieren regresar, te quieren invitar, te quieren seguir jalando. ¿Y qué vas a hacer tú? Andar en nueva vida. 2, andar bajo la guía del Espíritu Santo. Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5. Yo estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada para los que vean un poquito de traducción diferente, pero finalmente es la misma palabra. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tú nada más ve cómo pensabas antes, ¿verdad? Bueno, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué significa, mis hermanos? Que quienes ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios, ya no van a hacerlo, ya no van a pensar, ya no van a perderse en esa área de vivir de acuerdo a los designios de la carne, lo que mandan sus pasiones, lo que el mundo ofrece, lo que el mundo te está ofreciendo constantemente. Son, y espero que te identifiques con lo que voy a decir, quienes por obediencia han decidido renunciar a toda costumbre, hábito, vicio, por atractivo y seductor que haya sido en su vida anterior. ¿Ves lo que dije? ¿Cuántas cosas voluntariamente, por amor a Dios y por obediencia, has renunciado? Los que se despojan de conductas, de actitudes que ahora saben pueden ser tropiezo a los demás, de forma de vida que puede evitar incluso su relación con Dios, su crecimiento, su madurez espiritual. Bueno, eso es ser dirigido por el Espíritu de Dios, que te sigue confrontando, que te sigue discerniendo la forma como debes de vivir. Aquellos que conforme a la fe van aprendiendo la negación personal por seguir las huellas de Cristo. ¿Has aprendido a negarte? Eso es muy importante, mi hermano, porque eso es tener amor por los demás también, sin importar el costo que esto pueda representar. Mire, hay un costo por caminar con Cristo. El costo va a ser personal, va a ser social, va a ser físico, va a ser material, va a ser moral, va a ser espiritual, porque en todo va a haber una renuncia, un cambio. Quienes
son sensibles a la santificación, al trato de Dios. No importa lo que suceda, no importa lo que se presente, confío en ti, Señor, porque vivo por fe, porque te amo, porque confío. Son aquellos que son capaces de morir para vivir, y con esto le estoy diciendo que se tiene que morir físicamente, o sea, morir a los designios de la carne, negarse. ¿Para qué? Para dar vida. ¿A quién le conviene no vivir conforme a la carne? ¿A quién? Diga a mí. Bueno, diga usted. Sí, no, pues, de aquí para allá. Yo sé lo que tengo que negarme. Yo tengo mis propias luchas. Nunca piensen que un pastor es un supergigante espiritual. No, al contrario, igual de vulnerable, y creo que más. ¿Qué dice la Escritura? Hiera al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Somos más vulnerables los pastores. No nos podemos sentir como intocables, al contrario, tenemos que entender que la humildad y la mansedumbre, el dominio propio tiene que formar parte de nuestra vida. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir tras de mí, niéguese. ¿A quién? A sí mismo. No está diciendo dígale a otro que se niegue, no, niéguese usted. ¿Ya reconoció cuál es el área que tiene que negarse? Bueno, niéguese. Tome su cruz. ¿Qué es la cruz? Esa parte espiritual donde usted va a clavar esos designios de la carne que lo quieren seguir trayendo abajo. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, o el que quiera hacer su voluntad, en este caso, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Andar conforme a la dirección del Espíritu Santo. Vamos a ver uno más. Andar como de día. Recuerde que estoy tomando textos bíblicos. Romanos 13:12, por favor. Romanos 13:12. La noche ha avanzado y se acerca el día. Esta es una alusión al regreso de nuestro Señor. La noche está avanzada. Y dicen que cuando la noche está más oscura, está a punto de ¿qué? De amanecer. Es lo que está diciendo metafóricamente el Señor a través de Pablo. Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, o sea, del oculto. Revistámonos de las armas de la luz. Está haciendo alusión a la armadura que el Señor nos da, ¿verdad? Dice, vivamos con honestidad, andemos como de día, no en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidias, más bien vistámonos del Señor Jesucristo y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Andar como de día. ¿Qué es andar como de día? Es caminar con honestidad, mis hermanos, de manera íntegra, decorosa. El hombre por naturaleza busca la oscuridad para hacer cosas malas. ¿Sí se da cuenta de eso? El pecado se hace a oscuras, a escondidas. Cualquier cantidad de cosas que sean malas, bueno, ya hay quien lo hace tan abiertamente, pero eso ya raya en el cinismo. Pero quien normalmente está fraguando algo malo, lo hace ¿cómo? A escondidas, a oscuras. Y esa búsqueda de la oscuridad para actuar mal es literal. Le voy a decir por qué. Mire, espiritualmente la tiniebla se origina aquí, en la mente. Y esto entenebrece el entendimiento. Ahí es cuando usted se ciega. ¿Por qué? Porque no anda honestamente. Pero el creyente, o para el creyente verdadero, la noche ha pasado. Y al ser iluminado por la luz de Cristo, tiene que manifestarse como luz en la vida personal, en la vida de los demás y también en la vida como siervo de Dios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:5, todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. Fíjese qué seguridad de Pablo de decirle a la iglesia, todos ustedes. ¿Por qué decía eso Pablo? Porque estaba convencido que hablaba con cristianos. Yo estoy convencido que estoy hablando con cristianos.
Y puedo leer esto como para nosotros, ¿sí o no? Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, o sea, no nos descuidemos como los demás, sino que vigilemos y seamos sobrios. ¿Anda usted vigilante? ¿Anda usted con sobriedad? Esto significa con rectitud, con equilibrio, con honestidad. Aquí caben las palabras del Señor cuando le dijo a sus discípulos: estén atentos, estén en oración, porque si bien el espíritu está dispuesto, la carne ¿qué? Es débil. ¿Quién reconoce que la carne es débil? Entonces tenemos que estar atentos, mis hermanos. Acuérdese que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Es tan fácil pensar: no, es que yo ya la hice, es que yo ya soy hijo de Dios. Hasta dicen: yo soy hijo del rey, ya lo declaré. Pues con toda tu declaración, mi hermano, si te descuidas, el enemigo te va a hacer trizas. Está como león rugiente esperando a quien devorar. ¿Y sabes qué? No creas que se quiere comer a los de afuera, eso ya los está hasta digiriendo. Está vigilando a ver cuál es el área en la que tú puedes caer fácilmente. Así, mira, como león rugiente, viendo para todos lados, y de repente ve a uno y dice, no es una alusión personal, miro para allá mejor. Sí, no, porque va a decir el hermano yo, no. Y de repente, voy a ver para arriba, ve a ese, y ese voltea a ver una rubia. Y dice el enemigo: ya sé que le gusta este cristianito. ¿Y qué crees que va a hacer? Te va a poner aunque tengas cara de cocodrilo, de esos que sabes que ni siquiera te va a voltear a ver la muñeca fea. Y en ese momento el enemigo se las ingenia para hacerte pensar. Y tú de repente dices: ay, sí hay todavía. Y empiezas a caer en el engaño. Mi hermano, como león rugiente, estén atentos con sobriedad, de manera que al ser hijos de día, el reflejo de Cristo nos permite vivir como Él, en santidad, en integridad. Por eso, como hijos de luz, hacemos solamente lo que se puede exhibir con libertad, no lo inmoral, no lo vergonzoso. No es con lo que se tiene que hacer escondidas, no, mi hermano. Por eso dice: no en glotonerías ni borracheras. ¿A qué hace referencia? Excesos desordenados. Todo lo que llena el vientre, todo lo que llena esta parte. Y eso hace evidente la falta de sobriedad, de dominio propio. Aquí no habla solamente de que tú digas: no, pues es que yo no me emborracho. No, pues es que no, se trata de que guardes, que te cuides. Mira, si tú sabes que tu salud no permite que consumas determinados alimentos, ¿qué tienes que hacer? Pues no consumirlos. ¿Quieres vivir más para tu familia? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres cuidar tu templo? Pues deja de hacer eso. La vida está en las manos del Señor, pero mientras te la permita, vive sin excesos, no en borracheras. Va a decir alguien: no, pues es que yo ya no me emborracho. Sí, pero todavía te gusta, todavía hueles aquel aroma y te proyectas. Y no es tanto, mi hermano, a veces lo que tomes, sino lo que representa. Mira, si alguien fue de ese pecado, porque el alcoholismo es un pecado, no es una enfermedad, y eso traumatizó a su familia, hizo que hiciera cosas indebidas en su casa, lastimó a su esposa, lastimó a sus hijos, pero ya llegó a la fe, anda como de luz. Pero llegan los amigos, llegan los de Estados Unidos porque es la Navidad. Y pues vamos a festejar. Y aquellos pues llegan con todo, si no son cristianos. Y tú dices: bueno, es que es mi compadre, pues nomás una no es ninguna. Mi hermano, poca levadura leuda toda la masa. ¿Y sabes qué representa esto para tu familia? En el momento que te estás llevando ese vaso a la boca, para ellos va a ser: tu papá va a beber.
vas a lastimar el corazón de tu casa. Ese aroma que te queda en los labios, en la boca, y vas y llegas y abrazas a tus hijos, a tu esposa, le va a hacer recordar, le va a hacer sentir aquella angustia, mi hermano, por amor a tu familia, por amor a los semejantes, a los débiles en la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a negarnos. ¿Está de acuerdo? No en glotonerías, no en lascivias ni lujurias, pasiones desordenadas, desenfrenadas, que nos pueden llevar a diversas conductas inmorales, impurezas sexuales, y vaya que en la actualidad esto está terrible, terrible. Ya no sabes con quién estás hablando o cómo le debes hablar, con A, con O, con E. Estrategias completas que desde todos los ámbitos están tratando de imponer inmoralidad sexual, comenzando por nuestros niños. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarlos, cuidar nuestra vida, estar atentos, no permitir que esas pasiones desenfrenadas se salgan, porque ahí está, mi hermano. El hecho de ser hijos de Dios no significa que tu naturaleza no esté ahí. No en contiendas amargas, envidias, codicias, sentimientos dolosos, dañinos que ciegan la razón, arrastran a rencor, a deseos de venganza, quitan la paz, evitan amar a nuestros semejantes, incluidos tus enemigos. El Señor te dijo que amaras a tus enemigos y oraras por ellos, ¿sí o no? Entonces, cuando tú ciegas el entendimiento, cuando tú tienes amargura, cuando tú tienes algo que te llegó a tener estos sentimientos nocivos, no puedes vivir como una persona que vive en la luz de Cristo. Por eso la solución Pablo la resume en una sola frase: vístanse del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que solo se ve a Jesús. Porque cualquier otra vestidura solo será una imagen, un remedio de aquello que debió quedar en el oscuro pasado del que fuimos rescatados. Mi hermano, el Señor ya te trajo a su luz admirable. No tienes por qué regresar a la oscuridad. Dice, y no provean. O sea, no busquen, no hagan caso, no se ocupen de tratar de atender los deseos de sus pasiones desbordadas. No se dejen seducir por las corrientes de un mundo que cada día se corrompe más y que seguirá su camino decadente. Andar como de día. Número 4, andar en buenas costumbres. Mejor dicho, en buenas obras, perdón. Vaya conmigo a Efesios 2:10. Andar en buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hasta ahí no te sientes bien contento. Vas a andar en buenas obras, pero sigamos adelante. Las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces no son lo que tú consideres buenas obras, no son tus buenas obras morales, las que te van a hacer sentir a gusto, sentirte bien. No, sino las que honren a Dios, porque son las obras que el Señor dispuso. Al hombre le gusta hacer buenas obras, pero normalmente para cobrar una factura. Si no es material, sí con prestigio, sí con admiración de los demás. Por el contexto de la frase, porque somos hechura suya, no se está refiriendo aquí a la creación física, sino a una nueva creación espiritual. Esto fue por medio del nuevo nacimiento. La redención que te trajo también la renovación de tu mente. Somos hechura suya. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Si se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, eso es precisamente el que tú eres una persona distinta. Por la nueva vida en Cristo y la guía del Espíritu de Dios, los redimidos podemos andar en buenas obras, pero las que el Señor ya escribió. Y el Señor Jesucristo nos da testimonio de esto, mi hermano. Él fue el primero
que caminó en las buenas obras que el Padre dispuso para él. Fíjese, ejemplo tenemos en Cristo. Vaya conmigo a Juan 5:36. Juan 5:36. Dice así, ¿ya lo tiene? Dice, mas yo tengo, habla Jesús, mayor testimonio que el de Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Está haciendo una respuesta a los fariseos y escribas que lo agredían constantemente. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Se da cuenta de la obediencia de Jesucristo? Él no caminó por su cuenta. Él caminó los caminos y bajo la voluntad de quien lo envió. De la misma manera, el Padre también preparó de antemano esas obras en las que tú y yo tenemos que caminar, transitar en ellas en tiempo y forma, para glorificar a Dios con nuestra obediencia. Por eso el Señor lo primero que hizo fue limpiarnos. Por eso la importancia de la redención, mis hermanos, de la regeneración, de la mente renovada. Mire lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:21, se lo voy a leer. Así que si alguno se limpia de estas cosas, está hablando de situaciones personales, dice, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia. ¿Quiere usted caminar en las obras que el Señor dispuso para usted? Tiene que tener una vida de integridad, una vida limpia. Y aclaro que las obras son para andar en ellas, porque hay quien piensa que las obras son para ser salvo, y no es así, mis hermanos. Porque si podemos andar en ellas es porque fuimos creados en Cristo para llevarlas a cabo. O sea, tengamos presente que las obras son el resultado de nuestra fe, y no es nuestra fe el resultado de nuestras obras. Podemos caminar en las buenas obras porque somos salvos. No caminamos las buenas obras para ser salvos. ¿Sí se entendió esto? Bueno. Andar en amor. Efesios 5:2. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esta frase, andar como Cristo nos amó, es un estándar muy alto, mis hermanos, para cualquier mortal. Muy alto. Porque este amor fue la más sublime expresión en ofrenda de olor fragante al Padre. Y esto porque Jesucristo no tiene amor, mis hermanos. Él es la esencia misma del amor. Y eso fue lo que Él entregó. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso por su vida por nosotros. Y sigue, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es poner la vida por los demás? La negación de lo que hemos estado hablando. Es el amor sacrificial. Esta evidencia de haber nacido de nuevo te lleva a ese amor con el que Cristo te amó, porque tú vas a ser también alguien que entregue su vida por los demás. O sea, se trata o significa quitar de en medio toda expectativa, toda ambición personal, sacrificar la carne a causa de los demás, por amor a ellos. Ese es el amor perfecto del Padre expresado por Jesucristo. Mira, mi hermano, ese amor se va a hacer evidente en cada creyente cuando esté convencido, como Pablo, de su pertenencia a Jesucristo, de la santidad de Dios. Y así pueda presentar su vida en olor fragante, sacrificio vivo, agradable a Dios. Dice 2 de Corintios 2:15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero luego dice, y en los que se pierden. ¿Por qué en los que se salvan? Porque estás haciendo la obra de evangelista. Es un olor fragante que alguien se salve.
¿Por qué también en los que se pierden? Porque la justicia del Señor ha sido justificada. Pero ¿qué vamos a hacer mientras tanto? ¿Cuál es nuestra labor? Llevar el amor de Cristo a todos los demás. Andar en sabiduría. Vamos ahora a Efesios 5:15, por favor. Dice la Escritura: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora sí se lo voy a leer en la versión de Reina Valera contemporánea. Dice: por tanto, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen el tiempo porque los días son malos. Este consejo también lleva dos sentidos. El primero es: estén alertas, miren, sean atentos. Y el segundo: tengan cuidado de proceder de manera correcta. ¿Qué incluye esto? La manera de pensar y de vivir. O sea, vivir de manera racional. Mira, ¿por qué crees que nuestro culto es racional? Porque sabemos delante de quién nos presentamos todos los días. Y nuestro Dios es santo. Y esa tiene que ser nuestro caminar. Entender que cada paso que damos es delante de un Dios santo. Cuando Moisés descubre la zarza ardiente y se acerca, porque era algo de llamar la atención, lo primero que escucha es: Moisés, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Bajo la gracia, mis hermanos, nosotros todos los días caminamos tierra santa, porque estamos siendo santificados en Él. Que tu caminar sea santo, mi hermano, porque siempre estás delante del Padre. ¿Sí sabías eso? Que siempre estás delante de Dios. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Se lo leo en la versión contemporánea: compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechen bien el tiempo, procuren que sus respuestas sean siempre agradables y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Mire, el propósito del Señor es que la humanidad se salve, ¿sí o no? Y eso no lo podemos quitar nosotros del corazón ni de nuestro propósito. De tal manera que dirigir esto con sabiduría, vivir nuestra vida con racionalidad, significa andar, comportarse sabiamente con los de afuera, es decir, los que no conocen a Dios o los que por diversas causas le rechazan. Esta es una actitud, o es una, mejor dicho, es una exhortación a la actitud que debemos tener por quienes día a día conforman tu entorno inmediato. Si tú te das cuenta, la mayor parte del día te la pasas viviendo entre no creyentes, ¿sí o no? Aquí es el único lugar donde estás rodeado de creyentes. Pero en cuanto sales, mi hermano, y en donde estás en tus actividades, entonces, ¿en dónde vas a tener que conducirte sabiamente siempre? Afuera. Es lo mismo, como de día, ¿verdad? Y en la actual condición, y esto es algo que debemos lamentar por la decadencia que se ha visto en la cristiandad actual, ese pésimo testimonio que una gran cantidad de espacios que se dicen cristianos, comenzando por sus liderazgos, pastores, la manera como testifican, cada vez es más difícil compartirles el Evangelio. Ahora, para compartir el Evangelio, primero les tienes que decir que no es el Evangelio, para decirles este sí es el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchos han sido engañados. ¿Y sabes qué? Rechazan a Cristo. Lo rechazan más que los que no lo conocen. Porque dicen: no, ya sé de lo que me estás hablando, no quiero saber nada de Dios. No están diciendo que no quieren saber nada de Dios. Están diciendo: no quiero saber nada de lo que vi, de quienes me abusaron, de quienes me engañaron. Entonces necesitamos conducirnos con mucha sabiduría, conocimiento de la palabra, con mucha gracia para acercarlos a la fe.
Pero esto tiene que ser sostenido con un testimonio de integridad. De lo contrario, nos vamos a convertir en un tropiezo para cualquier persona. Andar sabiamente con los de afuera significa impactar su condición con tu conducta. Reconciliarlos a Dios a través de una vida congruente a lo que predicas. No con necedad, no con imposición, no con soberbia. ¿Por qué digo esto? Porque es muy común y también lamentable que muchos cristianos se sienten tan buenos que no le dan el verdadero valor a la gracia que los rescató. Y ahora, en lugar de hablar a la gente con amor, con ese deseo de que se acerquen a Dios, lo hacen con dureza, con juicio, como jueces, como verdugos. Los agarran a bibliazos, en otras palabras. Tenemos que presentar el Evangelio de manera sabia, con las palabras correctas, con el amor de quien reconoce el valor de un alma. ¿Sabes lo que significa un alma para Dios? El costo de la redención en Cristo Jesús. Bueno, con ese mismo amor tú tienes que tratar con los demás, redimiendo bien el tiempo, aprovechando todo momento para compartir al Señor, para mostrarles a los incrédulos la terrible condición del pecado, de estar apartados de Dios, su necesidad de arrepentirse, y de manera especial mostrarles las bondades de la redención, de la vida eterna. ¿Por qué? Porque los días, ¿cómo son? Malos. Y vamos al último punto rápidamente, andar por fe. Dice 2 de Corintios 5:7, porque no por fe andamos y no por qué, por vista. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza? Certeza es el conocimiento seguro y claro de algo o de alguien. De modo que para nosotros los creyentes, tener certeza de lo que esperamos es estar convencidos, sin sombra de duda, sin temor, en nuestro destino eterno y las promesas de Dios. ¿Usted lo cree? Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Con qué? Con paciencia. Los hombres por naturaleza somos muy impacientes. Ahora, si usted sabe lo que le espera, ¿qué le espera? La vida eterna en Cristo. Si se impacienta, ¿qué está tratando de decirle al Señor? Pues ya llévame. Entonces, dígale, ya llévame. ¿Quiere que ore yo para que se lo lleve? Bueno, entonces con paciencia lo aguardamos en el tiempo del Señor. Bueno, esto fue más que nada para despertar un poquito la conciencia, ¿verdad? Nosotros tenemos, mis hermanos, o sea, para quienes confían en el Señor, ¿usted confía en el Señor? Fe y esperanza van juntas. Prácticamente es algo sinónimo, pero no es un sinónimo. Porque es la certeza y la convicción de que vamos a recibir lo que esperamos, aunque no lo veamos. Pero al creer en Dios, al confiar en su poder, al confiar en su palabra y la veracidad de sus promesas, entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a estas convicciones. ¿Usted cree que las promesas de Dios las tenemos que estar esperando o ya las estamos experimentando? Porque a veces cuando hablamos de promesas, así como que no, pues las promesas de Dios, así como que las vemos como muy lejos. Mi hermano, las promesas de Dios las estamos experimentando y las descubrimos cada día. Y eso es lo que nos hace estar más firmes en nuestra fe. ¿Cuál es la primera y más importante promesa que Dios le dio al hombre? La salvación. Y se cumplió. Es cumplida. Es una promesa de la que usted ya experimenta y disfruta, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La provisión. ¿Será una promesa futura? Dice Mateo 6:31.
No se afanen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos cubriremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe de qué tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Ahora yo le pregunto, ¿usted se afana por todas esas cosas o está convencido que todas esas cosas el Señor, porque sabe que usted las necesita, se las da todos los días? ¿Sí se las da o no se las da? Y hasta de más. De verdad, mi hermano, usted tiene mucho más de lo que el Señor nos promete. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos cubriremos? ¿Tiene una botellita de agua? El Señor no le prometió un refresco, una gaseosa, una limonada. ¿Tiene algo que comer en casa? El Señor no lo prometió un sirloin, le permitió satisfacer su hambre. ¿Tiene un techito? ¿Tiene un pues sí trae, mire, viene con su suétercito. Pero no le prometió un mink, ¿verdad? Un abrigo, Mi hermano, las promesas de Dios se viven a diario. No tenemos ni siquiera que pedirlos ni que afanarnos. Por eso dice, mejor busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Crece espiritualmente. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Y lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno, porque el Señor es bondadoso, porque ese es su carácter, porque sus promesas son sí y son amén. ¿El Señor prometió descanso? Sí. Vengan a mí los que estén fatigados y cargados, yo los haré descansar. Ahora, ¿usted tiene libertad de llegar al Señor a descansar en Él? ¿Sí o no? ¿Lo hace? ¿O sigue siempre cargando la mochila de la angustia, de la aflicción, de los problemas? Porque por la fe podemos llegar y decirle al Señor, Señor, aquí está todo. Humanamente he hecho todo lo posible, no puedo más. No puedo más. Pero lo he hecho con honestidad. No he tomado atajos, he confiado en ti. Aquí está mi causa. Y descansa en Él. Descansa en Él. A que Él responda a su tiempo. Porque Él es soberano, mis hermanos. Y muchas veces nos desesperamos tanto que quisiéramos la respuesta ¿cómo? Así, rápida. Y además hasta le ponemos nombre, le ponemos color y la queremos con moño. Mis hermanos, el Señor va a obrar siempre en el marco de su voluntad. Lleven mi yugo sobre ustedes, o sea, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, ¿cómo tenemos que llegar delante de Dios? Con humildad, con confianza. Y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Descansa en el Señor. ¿Lo puedes hacer todos los días? Sí. Él te va a escuchar, Él te va a sanar, Él te va a consolar, Él te va a abrazar. ¿Has experimentado todo esto? Sí, mi hermano, todos los días tú tienes el abrazo del Señor, todos los días tienes el consuelo del Señor, todos los días tienes la provisión del Señor. Por su fidelidad, Él dijo, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tenemos esa promesa. Por eso el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Pero como sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que existe, y que es galardonador de los que le buscan, Hebreos 11:6. Bueno, Él es Dios, Él es fiel, sus promesas son verdaderas. ¿Ya quedamos en eso, sí o no? Ahora, ¿cómo respondemos nosotros a su fidelidad? ¿Cómo respondemos o cuál va a ser la evidencia de nuestra fe ante todo lo que Él nos provee, ante todo lo que Él nos ha dado, ante todo lo que Él está de cuidar, todo su cuidado, toda su provisión, todo su amor? Nuestra respuesta a todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros se llama obediencia. Él lo único que espera de nosotros es que le creamos y por tanto que le creemos, le obedecemos. Porque si creemos en Dios, creemos en su palabra. Y si creemos en su palabra, entonces la vamos a obedecer.
Si usted está consciente que tiene las bendiciones del Señor, ¿qué es lo que le queda hacer solamente, mi hermano? Obedecer. Ahora, obedecer es la parte que al hombre le cuesta más trabajo. Pero ¿sabe qué? Es la mayor bendición y es el mayor punto de adoración que podemos tener delante de Dios. Usted le puede adorar de la manera como usted quiera. Le puede adorar a través de su canto, a través de su fidelidad, a través de sus ofrendas, a través de lo que usted quiera, pero quiere honrar a Dios, quiere darle la mayor adoración, obedézcale. La obediencia tiene una relación directa con la medida de nuestra fe. ¿De qué tamaño es su fe? De ese tamaño va a ser su obediencia. Y es claro que solo obedeceremos a aquel en quien creemos y confiamos. Entonces, ¿usted confía en Jesús? ¿Usted lo considera y lo toma como el Hijo del Dios viviente? Entonces, ¿qué va a hacer con sus palabras y su consejo? La fe nos permite confiar, mis hermanos. Mire, por la fe creemos en su promesa de vida eterna, ¿sí o no? Pero esta no será posible si antes no morimos y resucitamos en Él. ¿Se da cuenta de eso? Por la fe sabemos que tendremos un cuerpo glorificado, pero también sabemos que mientras llegue ese momento vamos a envejecer, tenemos que morir y terminaremos como polvo. Por la fe en la obra de Cristo somos declarados justos, sin embargo el pecado aún está en nosotros. Por la fe sabemos que en Cristo somos bienaventurados en todo, pero estamos expuestos a todo tipo de peligros y de adversidades. Por la fe tenemos la promesa que el Señor estará con nosotros hasta el final de los días, sea que nos llame o venga. Sin embargo, sabemos que mientras estemos en este mundo y en este cuerpo, sufriremos aflicción, enfermedad, violencia y escasez. Entonces, ¿qué haríamos si no estuviéramos afirmados en nuestra fe? ¿Qué haríamos sin la renovación de la mente, que está por encima de los argumentos del mundo? ¿Qué sería si no tuviésemos la palabra que nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento? Por la fe. Y si nuestro andar es por fe, durante nuestro paso por este mundo, entonces ya no vamos a andar por vista, por apariencias, porque nuestra vida se gobierna por la fe y la esperanza en lo eterno. ¿Sí me explico? ¿Y esto a qué nos lleva? A una rendición total a Dios, afirmados en Él, sin necesidad de mayor evidencia o prueba por parte de Dios. Porque en todo lo que vemos, en todo lo que experimentamos, en todo lo que está en su alrededor, podemos ver su providencia, su misericordia y su poder. Como la fe de Abraham. No estaba puesta en la promesa. Su fe reposaba en el mismo Dios. Dice Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. ¿En dónde estaba la fe de Abraham? ¿En la promesa o en Dios? En Dios. No se lleve por la vista, mi hermano, por la apariencia. No busque el milagro, busque a quien hace el milagro. Por eso necesitamos vivir conforme al consejo de Dios, dando frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, mis hermanos, para concluir la reiterada pregunta, ¿cómo es tu andar con Cristo? ¿Cuál es tu percepción de tu fe? ¿Cómo es tu proceder? ¿Cómo es tu atención, tu compromiso a la palabra de Dios? Porque de tu percepción, del concepto que tengas de todo lo que implica tu fe,
va a ser tu testimonio dentro y fuera de la iglesia. Y si tu andar no es congruente y digno de la vocación con que fuiste llamado, entonces yo te voy a dar un consejo. Es tiempo de considerar si estás caminando dignamente la carrera de la fe. Y no tiene un sentido, este mensaje, un sentido ni la pregunta condenatorio, sino de reflexión. Hacer una reflexión. ¿Cómo es mi andar con Cristo? ¿Cómo estoy llevando a cabo desde el momento en que yo llegué a esta luz admirable, desde el momento en que fui tocado por la misericordia de Dios, desde el momento en que el Espíritu Santo empezó a normar mi vida? ¿Cómo he sido sensible a esta dirección? ¿Cómo vivo dignamente esta vocación? ¿Cómo es mi caminar? ¿Cómo es mi andar? Llévese esta reflexión, mi hermano, y le invito a que oremos. Póngase de pie si es tan amable. Consciente de lo que ha escuchado mi hermano, mi hermana, le invito a que haga esta meditación interior, porque el Señor cada vez que nos habla, con cada mensaje, lo único que hace es sacar a la luz aquello que nos estorba, aquello que no produce nada, ningún fruto, nada que sea ni siquiera digno de tomar en cuenta, mis hermanos. No se aferre a situaciones, a condiciones que lo puedan dejar todavía atado a algo, que no le permite que su fe se pueda expresar con todo aquello que usted necesita o con todo aquello que usted tiene en el corazón. No reprima al Espíritu de Dios, no lo contriste, no lo haga de lado. Y sí, mi Señor, santifíquese en la verdad del Señor, mi hermano. Que la palabra sea viva y eficaz en su corazón, así como la espada. Porque así como la palabra atraviesa el alma y el corazón y llega hasta los tuétanos y saca a la luz las intenciones del corazón, también nos consuela, también nos dirige, también nos lleva de la mano a la obediencia. Así que, mi hermano, usted mismo, así en este sentir, con sus propias palabras, hable con Dios y reconozca el caminar que lleva. Y lo más importante va a ser qué decisiones va a tomar, cómo va a seguir caminando. Levante sus manos si gusta. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Palabra siempre fiel, siempre a tiempo, que nos abre, que nos muestra nuestra propia condición constantemente. Ante ti nada es oculto, Señor. Tú lo sabes todo. Y has descubierto el día de hoy muchas áreas de nuestra vida que quizás teníamos tan ocultas. Quizás nosotros mismos no nos dábamos cuenta del terreno que pisábamos, pero ahora lo sabemos. Y te podemos dar una respuesta, Señor. Aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está esta pequeña manada, Señor, que te ama, que necesitamos tu consejo, que necesitamos tu dirección. Y así como recibimos tu palabra, Señor, también pedimos que tu Espíritu Santo nos la siga afirmando en el corazón. Hemos sido confrontados, hemos sido exhortados, pero también hemos sido aconsejados. Así que cada uno, de acuerdo a su medida de fe, su necesidad y lo que el Señor le haya mostrado, dele la respuesta al Señor. Gracias, Padre, muchas gracias, porque tienes cuidado de nosotros, porque no nos desamparas y con tu palabra nos sigues purificando día a día. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.